cómo nos introducimos al tema. Nosotros debemos de saber algo. Toda la palabra de Dios está engarzada. ¿Cómo es eso? Toda la palabra de Dios depende de la palabra de Dios. El Apocalipsis está engarzado, es como un eslabón del Génesis. El Génesis es como un eslabón de Romanos. Romanos es un eslabón de la cadena del Éxodo. Toda la escritura está engarzada. Toda tiene como una unión que no se ve, pero que es parte de. Nosotros podemos ver una versión, una parte de las escrituras, pero está engarzada con otra. Si nosotros no entendemos un libro de la Biblia, si entendemos un principio, podemos entender el principio oculto en el otro libro. ¿Por qué? Porque están engarzados. Todos los libros tienen relación, todos los libros están engarzados bíblicamente. ¿Ok? Están engarzados bíblicamente. ¿A qué me refiero con eso? Ok. Génesis y Apocalipsis tienen un principio general que si usted lo entiende aquí, lo va a poder entender aquí. Si usted entiende las semillas del Génesis, usted va a poder comprender las semillas del Apocalipsis. Mucha gente le da miedo estudiar Apocalipsis porque dice que es una revelación, es un libro de revelación. Y un libro de revelación es la digestión espiritual de alguien. ¿Cómo es eso? Alguien que aprendió algo, lo estudió, lo aprendió y entonces lo puede enseñar. Es muy difícil entender Génesis, Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene muchas figuras de cosas que nosotros no conocemos actualmente. Tiene, por ejemplo, un dragón de 7 cabezas, por ejemplo, tiene 7 iglesias que antes no eran conocidas, por ejemplo, tiene tiempos que van a venir, de situaciones. Todo eso es algo que nosotros no conocemos y no hemos visto. Entonces, por eso es difícil entenderlo. Pero si nosotros comprendemos los principios del Génesis, nosotros vamos a poder comprender los principios de Apocalipsis. Por eso es importante que nosotros no menospreciemos nada de las escrituras, porque todo está relacionado. A lo mejor usted no lo entiende en Apocalipsis, pero si usted entiende Génesis, usted va a poder entender Apocalipsis. Por ejemplo, nosotros de Génesis, una de las cosas que nos hemos enfocado es en el principio. Dice, el principio, Dios. En Génesis, ¿sí recuerdan esa palabra, no? El Génesis principio. 1:1. Ajá. Génesis 1:1 dice, el principio. Esta palabra, el principio, tiene una traducción en hebreo, en griego y en latín. Y las traducciones son diferentes. ¿Por qué está traducida? Del griego se tradujo al latín. Del hebreo se tradujo al griego. Y del griego se tradujo al latín. Y del latín ya se tradujo a todas las lenguas. Por eso es por lo que nosotros vamos siguiendo la secuencia de la traducción. O sea, sí se tradujo bien el latín, porque directamente nuestra Biblia está traducida del latín. Entonces, ¿cómo está en hebreo? Y ya después, si nosotros vemos que la traducción se asemeja al griego, nosotros decimos, sí, dice lo mismo. Y después nosotros lo checamos en latín y dice, sí, dice lo mismo. Y después nosotros lo checamos en español y decimos, sí es lo mismo lo que está diciendo. Es por eso por lo que se estudian esos 3 idiomas cuando se estudia la Biblia profundamente. Esta palabra, el principio, significa
ver con los oídos o oír con los ojos. Poner atención es lo que significa. Y otra traducción que se da es como quien enciende un cerillo en medio de la oscuridad. Está un cuarto oscuro, o ustedes se meten debajo, cuando eran niños nunca se metieron debajo de la cama y estaba todo oscuro, o se metieron en el ropero y estaba todo oscuro, o se escondieron en un lugar oscuro y de repente encendían una lámpara o un cerillo o algo así. Eso significa esa palabra. Ver, pero con una vista que rompe la oscuridad, que rompe las tinieblas. Ver, pero con algo que de repente decimos, estaba aquí. Eso significa esa palabra. No solamente es ver, sino es entender algo que no es claro a la vista. Yo no estoy viendo, pero de repente, chis, uy, mira, tiene una L. No solamente lo vi, sino estoy entendiendo lo que estoy viendo. Una profundidad, esto es lo que significa. ¿Sí me doy a entender? Y aquí en Apocalipsis, hay otro principio. Hay una estatura, realmente hay como 1000 estaturas aquí en Apocalipsis, pero se deriva de la primera. La primera estatura de Apocalipsis tiene que ver con ese principio, el mismo principio de Génesis. El que ve, el que oye y el que escucha. La estatura de Apocalipsis, la base, es sorprendentemente, para poder entender el libro de Apocalipsis, es el que oye, el que lee, el que guarda y el que obra las escrituras. Esa es la base de la estatura donde se deriva el conocimiento de Apocalipsis. Y uno dice, ok, esta misma base es esta. El mismo principio es este. El saber, decir y hacer. Los católicos dicen que nosotros debemos de arrepentirnos de pensamiento, de dicho y de hecho. Están hablando de una profundidad del conocimiento. Tú lo entendiste aquí en tu pensamiento. Tú lo hablas con tu boca. Pero una cosa es diferente que tú lo actúes. Es una profundidad. No solamente queda en un área, sino va profundizando. Bueno, este es el mismo principio de aquí. Oye, lee, guarda y obra. Es el mismo principio. Y sorprendentemente de aquí, tan solo en el primer capítulo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaturas. En el primer capítulo, para poder entender todo el libro de Apocalipsis, donde nos enseñan las profundidades del Apocalipsis. Pero uno lo entiende. Si entiendo este, entiendo este. Y sorprendentemente en hebreo, hagan de cuenta que es, en griego es i, kri, ma, este principio. Y significa, quien escucha con los ojos. Y esa misma frase nos la enseñaban a nosotros en el principio de la atención. Cuando hablan acerca de los valores, y el primer valor que nosotros tenemos es el valor de la atención, dice, para que tú te asegures que un alumno te hace caso, tienes que darte cuenta que te está viendo a los ojos. ¿Por qué? Porque entonces todos sus sentidos están enfocados. Si no te ve a los ojos, significa que no te está entendiendo. Y uno dice, ok, es como si escuchara con los ojos. Es el principio. Y uno dice, está poniendo atención.
Por eso es por lo que cuando los maestros en la escuela nos enseñaban, nos decían, mírame. O sea, no era realmente que lo miraras. Casi nos estaban diciendo, escúchame con los ojos. O sea, date cuenta de lo que te estoy enseñando. Y uno dice, es el mismo principio. Es el mismo principio. Para entender, tengo que escuchar. Para una persona que tiene déficit de atención, lo que se nos pide es que nosotros quitemos todos los distractores que están a nuestro alrededor y nos concentremos en lo que nosotros queremos aprender. Por ejemplo, si yo quiero aprender un círculo, yo tengo déficit de atención, yo no sé si esto es un círculo, esto es un círculo o esto es un círculo, ¿no? Porque no soy muy atento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Velo bien. Lo primero que tienes que hacer es, fíjate bien cómo es un círculo. Un círculo no es así, porque le hace falta esto. Un círculo no es así, porque le hace falta esto. ¿Qué necesitas? Enfócate. 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 Ese mismo principio tiene que ver con una flecha. ¿Por qué? Nosotros para poder darle al blanco tenemos que enfocarnos. Todo se nos debe de olvidar. Decimos, yo tengo que atinarte, ¿no? Y sabemos a qué le vamos a dar, ¿no? Y decimos, ahí. Uno llega. Si uno está pensando que le doy, no le doy, le daré y ve por todos lados, nunca le vas a dar al blanco. Porque tú estás en otros mundos. O sea, porque tu cabeza no está enfocada. Porque ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Porque no buscas qué es lo que quieres. Es lo que Dios se refiere en este principio. Enfócate. Enfócate. ¿Qué es lo que quieres? Cuando dice, oye, ¿qué es lo que vas a escuchar? Yo de una conversación puedo escuchar muchas cosas. Hay algo que se llama plática entre líneas. Tú me estás diciendo algo, pero yo puedo entender, 1, lo que yo quiero, 2, lo que me quieres decir en el trasfondo, 3, lo que me estás diciendo directamente. ¿Cómo yo puedo intencionarlo? Recuerden ustedes el dicho que decía, te lo digo a ti para que lo entienda tu amiga Juana o algo así. Eso se llama leer entre líneas. Una conversación entre líneas. Me lo está diciendo, pero me está refiriendo a otra persona. Ok. A eso se refiere nuevamente este principio. Enfócate. Al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios te quiere decir a ti? Yo como pastor puedo apedrear, ¿no? Pero dentro de esas pedradas o de esa plática está la voz de Dios. Eso es algo muy sorprendente. Entonces, ¿Dios qué quiere decirme a mí? Yo no puedo acusar a alguien de no escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios no se limita a una voz humana. No se limita a una persona. Dios es Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo crecimiento. Entonces, yo como persona soy responsable de mi tiempo que dedico a Dios y de aprovecharlo para escuchar a Dios. Porque somos buenos para entender lo que nos conviene. Todos somos bien buenos para aprender. Porque debemos de saber que aprendemos. Toda la vida estamos aprendiendo. Toda la vida estamos aprendiendo. Pero nosotros decidimos qué aprendemos. Eso es base. Tú decides lo que aprendes. Y si eres bueno para aprender lo malo, eres bueno para aprender lo bueno. Amén. Eres bueno, tienes la misma capacidad. Si tienes la misma capacidad para ser muy malo, tienes la misma capacidad para ser muy bueno. Muy bueno. Lo demuestras. Entonces, ¿quién es quien está tomando la decisión de la acción? ¿Y quién es responsable de mis acciones? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? Yo soy el responsable.
soy el responsable al fin de cuentas. Es bien sorprendente poder entender este principio, porque este principio nos abre muchos conocimientos, muchos conocimientos. De hecho, ese es el principio de los milagros. Ese es un principio básico en la teoría de los milagros. Y déjenme decirles que hay gente que aplica principios de diferentes maneras. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros regularmente pedimos un milagro, ¿verdad? Y cuando pasa el milagro, ¿qué decimos? No sé cómo pasó, pero Dios es grande. ¿Cómo? ¿No sabes cómo pasó, pero Dios es grande? Entonces, ¿realmente habrá sido un milagro de Dios? ¿O habrá sido la obra del pensamiento? ¿O la fuerza de voluntad? ¿Cómo sé yo cuando es algo espiritual? ¿Cómo sé yo cuando es algo de una gente? Con los principios básicos de Dios. Por eso es bien importante conocer. Okay. Apocalipsis nos da la base del crecimiento. Estas son las matemáticas de Dios. Sé que podrían ser aburridas, pero para otras personas son deliciosas. Deliciosas, deliciosas. Es una delicia conocer la escritura y poder trazarlos. Recuerdo mucho la palabra de Dios que dice, aquel que traza bien la palabra de verdad. Cuando habla del trazo de las escrituras. Es tan difícil y tan fácil comprenderla y tan rica, porque nosotros podemos entender cuando algo empieza a obrar en nuestras vidas o comienza a caer como un milagro. ¿Por qué uno tiene la seguridad de decir, Dios actúa así en los milagros? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que uno puede decir, Dios puede obrar en ti un milagro? ¿Y por qué uno puede decir, no, todavía no, espera un poco, o ya casi viene, o ahí va? ¿Por qué? Porque somos adivinos, o porque nos lo imaginamos o queremos fomentar fuerza. No, por los principios. Porque los principios de Dios nunca cambian. A mí me sorprende mucho. Regularmente yo me di cuenta que cuando puedo entender lo que pasa con alguien, casi siempre es porque está basado en principios. Y yo digo, ¿por qué podía entender las situaciones de la gente, las luchas espirituales? ¿Por qué las podía entender? Una visión espiritual o algo así. Pero yo recuerdo que desde que soy un niño, desde que yo soy un niño, yo creo que tendré la edad de Becky, de Abby, a mí se me fue enseñado los principios. El conejillo de indias de mi padre, conejillo de indias. Recuerdo mucho un principio que él me dio de Génesis. Él decía, los árboles de fruto y los árboles que daban fruto. Decía, ¿cómo? Sí, dice, había árboles que tenían su naturaleza en donde eran unos árboles de fruto, que sabían a fruta, la misma fruta que daban era desde sus hojas hasta su raíz. Y yo decía, ¿cómo? Eso es imposible. Si yo agarro un árbol, no todo sabe. Dice, es que había árboles que eran árboles de fruto. Dice, pero si tú comes un aguacate, dice, sus hojas tienen sabor, su corteza tiene sabor, dice, y su fruto tiene sabor. La canela, su corteza tiene sabor, sus hojas tienen sabor y su fruto tiene sabor. Dice, por eso la palabra marca como árboles de fruto. Dice, y había árboles que seguían a la gente para darle su fruto. Dice, estás bien mal, ¿cómo crees? Eso es imposible. Y hace unos días estaba viendo acerca de las palmeras que caminaban en África. Y dice, ¿cómo? Y comencé a ver el famoso film
Y principalmente dice que esas palmeras tienen la capacidad de caminar 1 kilómetro al año. Y yo decía, ¿cómo? Sí, pues dice que sus raíces son palmeras que sobresalen de la tierra. Sobresalen y sus raíces hacen esto. Mientras estas se secan, sus raíces van creciendo así y la palmera va avanzando y caminan. Y sorprendentemente en la Biblia marca de los árboles que daban fruto. Y mi papá solía decirme, hace muchos años, cuando yo ni siquiera estaba en la escuela bíblica, me decía que había árboles en el huerto del Edén que iban y le ofrecían su fruto a Adán y a Eva. Yo decía, tú como que estás medio oído. Pero ya cuando uno va viendo, dice, oye, sí es cierto, eso sí existía. Porque yo le decía, ¿cómo es posible que se puedan salir las plantas de la tierra y puedan caminar? Y ahora que vi eso dije, sí es verdad. Como sorprendentemente en Génesis hay otro principio. Nosotros vemos, por ejemplo, el mar. Y el mar es una dimensión. Usted está aquí en la tierra, pero usted aquí en la tierra ni siquiera la hemos explorado toda. No todos conocen los desiertos de la tierra, todos los desiertos, ni conocemos todo el hielo que hay en la tierra, en esta tierra, en este mundo. Pero ¿qué creen? No conocemos ni siquiera toda la expansión del mar, mucho menos las profundidades del mar. No se conocen las profundidades del mar, esos abismos del mar. Nadie ha llegado a esos abismos del mar. Quien ha querido subir la misma presión del mar, destruye y los mata. Pero sorprendentemente, Génesis nos muestra esas profundidades y nos las muestra en el cielo. Mi papá solía decirme cuando yo era chica, ¿quieres conocer el mar? Fíjate en el cielo. Y yo decía, ¿cómo dice? Nosotros estamos como en la profundidad del cielo. La grandeza del cielo, nosotros lo vemos encima de nosotros. Nosotros estamos en su profundidad. Decía, ¿cómo dice? Fíjate cómo vuelan las aves. Y sí, las aves vuelan en parvadas. Aquí, pues, en las zonas urbanas es difícil ver las aves. Pero en el campo, yo he visto que efectivamente las aves sí vuelan, así como si estuvieran en el mar, como los cardúmenes, los peces, que vuelan todos coordinados y así en parvadas, o sea, se mueven así en parvadas y los cazan, o sea, los pescan. Y cuando pescan un cardumen, pescan muchísimos. Y yo veo las aves, de repente las aves que viajan a otros lugares y vienen así en parvadas. Y usted las ve y se mueven como si estuvieran nadando. Interesante. O sea, interesante que efectivamente el cielo es como un mar. Y cuando marca Génesis, en Génesis 1, que las aves nacieron en el mar, las aves fueron salidas del mar. Cuando Dios creó el mar y todos los animales marinos, también creó las aves del cielo. Una pregunta, los dragones chinos dicen que son monstruos, pero celestiales, en las alturas. ¿Cómo? Cuando hablan acerca de los dragones, esos de los bailes chinos, casi siempre los ponen volando, ¿sí los han visto, no? Los ponen volando, nos hablan de monstruos celestiales. Nosotros no los vemos, probablemente porque estamos en las profundidades, pero la Biblia también nos habla de esos monstruos, y nos habla de esos dragones, y nos habla que hay de 7 cabezas, y nos habla que tienen diferentes formas, pero dice que están en las alturas. Y uno piensa y dice, ok, entonces nosotros, ¿qué sabemos? Qué sorprendente, ¿verdad? Cómo son dimensiones diferentes. Nosotros llegamos y nos empapamos los pies en la orillita del mar, ¿va? Y nos gusta. Los más valientes se meten hasta el cuello, porque saben nadar. Y los menos valientes hasta las rodillas, porque los arrastran. Pero es lo máximo que podemos alcanzar. Si tenemos un poco más de dinero, nos podemos subir un barco, pero sabemos que vamos a ir sobre la superficie, sin quitar
el piso, ¿no? El límite. La pregunta es, la palabra de Dios, ¿qué nos habla de eso? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo se refleja en nosotros esos principios de la palabra de Dios? Se reflejan en las profundidades que nosotros tenemos que experimentar de la palabra. Nosotros solamente vivimos en nuestra área, pero hay profundidades de ella. Hay profundidades en la palabra de Dios, de las que si nosotros amamos lo poquito que entendemos, vamos a poder comprender un poco las profundidades de su palabra. Y déjenme decirles que la profundidad de su palabra va de la mano con todos los milagros y todo el poder de ella. Les voy a mostrar ese principio. ¿Cuándo fue que se creó la luz y las tinieblas? ¿Cuándo fue? Génesis, ¿cómo lo marca? Dice, y dijo Dios, hágase. El poder de la palabra creó un milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra en sí tiene poder. Mientras más la conocemos, más poder tenemos. ¡Wow! Y después, cuando se separó la luz de las tinieblas, ¿qué fue lo que se hizo? Nuevamente Dios habló con su palabra. Pues, ¿qué creen? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios en sí puede obrar en nosotros por el poder de la palabra. ¡Wow! Ese es un gran principio. La palabra de Dios puede obrar en nosotros por el poder de la palabra. La voz de Dios habló y las cosas se lograron. La palabra de Dios habla a nuestro corazón y tan solo por el poder nosotros podemos obrar su palabra en nuestra vida. Ni siquiera es nuestro esfuerzo, sino es el poder de la palabra. De ahí la profundidad de la palabra. Volvemos al principio del mar. Yo me puedo mojar los deditos en el mar, ¿no? Y viene la ola y meto el dedito, ¿no? Pero también puedo meter todo el pie al mar, ¿verdad? Puedo meter los dos, ¿verdad? Puedo meterme más adentro y el mar va subiendo, va subiendo. Algo así es el poder de la palabra. Tú puedes decir, sí es grande la palabra, muy grande, muy profunda. Es más, se ve hasta allá a lo lejos. Bueno, pero empieza a experimentarla. Empieza por un dedito. Y ya después metes tu pisito. Para poder tú entender el poder de la palabra. ¿Ok? ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí? Es nada más para poder entender el primer principio. Estamos entendiendo el primer principio. Que no nada más es el ver, sino es el primer principio. Es nada más para poder entender el primer principio. La profundidad de la palabra. Yo puedo leer la palabra. Por ejemplo, leímos el martes, Efesios 6. Decíamos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carnes, sino contra principados, contra potestades, contra señores de este mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo, habiendo acabado todo. Vestíos vuestros lomos con el cinturón de la verdad, aprestos con la coraza de la justicia, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con las sandalias de las buenas noticias de Dios, con el yelmo de la salvación. Nosotros podemos entender la palabra, pero aplicarla
¿Para qué? ¿Tenemos luchas al día? ¿Usted tuvo luchas para venir aquí? ¿Hoy? El enemigo no se puso en contra de usted para que usted no pisara su casa del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que usted iba a obtener algo de él aquí. Porque probablemente usted iba a salir vestido con su armadura. Ya no le conviene que usted esté armado. Porque sin armadura uno resiste. Ahora con armadura uno se vuelve un problema para él. Se vuelve un problema para él. Porque se tiene más que una protección. Imagínese usted como cristiano. Yo soy un cristiano. Ajá. Un cristiano que tiene al Señor Jesús en su corazón. Ajá. Un cristiano que tiene la sangre, el fuego y el agua. y el agua. Y que tiene la protección espiritual porque la trabaja. Pero de repente el cristiano dice, ok, la palabra de Dios dice que tengo que cuidar mi pensamiento con la salvación. La salvación cuida mi pensamiento y mi mirada. Sorprendentemente, si yo me mantengo en la sangre, siempre voy a estar cuidando lo que pienso y lo que veo. Si yo siempre estoy cuidando mi salvación, siempre estoy pensando en cuidar lo que pienso y lo que veo. Lo que veo. Lo que veo. Y déjenme decirles que no se refiere a lo que uno ve bien o mal de otra persona, sino lo que viene de afuera hacia adentro. Después de eso, nosotros sabemos la protección del yelmo y de repente nosotros decimos, tenemos que proteger nuestra salvación de nuestras emociones y nos ponemos una coraza. Una coraza. Y el enemigo llega y Dios no es bueno. Y ¡au! No puedo darle porque tiene algo más fuerte que protege su corazón, protege su pecho y protege su espalda. O sea que el enemigo no puede llegar y lanzarnos una flecha por nuestra espalda, ni tampoco por enfrente, porque se va a topar con la coraza de justicia. Pero es que te va a pasar eso y Dios es justo. Pero es que está pasando eso. Dios es justo. Pero es que está pasando, Dios es justo. Pero si yo quiero derrubar, es que Dios es justo. Y la coraza protege nuestra salvación, protege la palabra, todo lo que se ha sembrado en el corazón. Y después nosotros vemos el cinturón de la verdad. Sorprendentemente estaba viendo que el cinturón tiene dos características. Protege, es lo que sostiene la armadura, sostiene la coraza y sostiene el pantalón. Pero sorprendentemente protege los muslos y protege la mitad del cuerpo, el cinturón de la verdad. Era una protección doble y era el sostén de las armas, era el sostén de la espada y era el sostén del escudo, el cinturón. Y nosotros comenzamos a vestirnos con la verdad de su palabra de Dios. La verdad para proteger nuestra armadura. Para proteger nuestra armadura. Y nosotros nos vestimos con la verdad. Vamos a hablar verdad. A veces es difícil entender la verdad. Muchos le huyen a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad lastima. Usted enfréntese a la verdad y se va a dar cuenta que va a salir herido. Enfréntese a la verdad y es bien difícil enfrentarla. Bien difícil. Porque la verdad tiene un filo especial. La verdad corta y hiere y penetra.
Usted busque enfrentarse en su vida a la verdad una sola vez, sea verdadero y verá lo que pasa. La gente odia la verdad. A la gente no le gusta la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad hiere. Pero la verdad es la que sostiene toda nuestra armadura. Qué sorprendente. Y después nosotros vemos en la armadura que tenemos un escudo. Y está el escudo de la fe. La característica del escudo era una protección extra. Sorprendentemente, los soldados podían esconderse detrás del escudo cuando no tenían fuerzas o cuando estaban cansados o iban a proteger. Ellos podían poner su escudo y esconderse detrás del escudo. La fe tiene la misma opción. Muchos cristianos que no estudian la palabra de Dios, lo único que los sostiene es su fe. Lo único. Y pasa algo y se esconden detrás de la fe. Dios es bueno. Yo creo en la palabra de Dios. No se defienden, pero se esconden detrás de la fe. Y la fe se vuelve una protección sobre de uno. Imagínese usted armado y cubierto con la fe. Y después nosotros vemos la espada. De la palabra de Dios. La espada es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero sorprendentemente, nosotros debemos de saber este principio. La espada es una espada de 2 filos. Corta hacia afuera, pero también va a cortar hacia adentro. Siempre. Si yo la uso hacia afuera, es como cuando el peso de la espada regresa el golpe. El boomerang. Te va a dar, pero me va a dar a mí. Te va a dar, pero en el regreso voy a recibir yo el espadazo. Entonces, la espada tiene esa característica. 2 filos. Y después nosotros vemos las sandalias de la fe, o el apresto del evangelio, o el conocimiento de la paz. En las armaduras medievales eran desde los pies hasta arriba de las rodillas. La protección. Eran tan fuertes que ni un caballo al pisarlas podía atravesar y lastimar los pies. Dificilísimo caminar con ellas. Pero eso nos habla de la paz de nuestro caminar. Mientras nuestro caminar sea con paz, nosotros encontremos la paz del evangelio, nosotros vamos a poder caminar firmemente. Y uno dice, ¿cómo puedo caminar con paz si usted me está vistiendo para la guerra? ¿Cómo puedo estar en la guerra pero teniendo paz? ¿No? Es ilógico, es contradictorio. Yo creo que un buen guerrero es el que es aguerrido, es el que va sobre la guerra, ¿no? Es el que dice, te voy a dar, antes de que me des, voy sobre de ti. Ese es un buen guerrero. Pero la palabra de Dios nos habla de la fuerza de la paz. Y nos la marca como una fuerza más fuerte que cualquier otra fuerza. Yo pensaba y decía, cuando estudiaba esto hace muchos años, decía, ¿cómo la fuerza de la paz? O sea, ¿en dónde está la fuerza de la paz? La fuerza de la paz. ¿En dónde está la fuerza de la paz? En un guerrero. Sorprendentemente, en las artes marciales nos marca que mientras más tranquilo estés tú en la batalla, mientras más paz mental tengas, más control vas a tener de la batalla. A que tú pelees ciegamente. Si tú logras coordinarte con paz, con tranquilidad, tú vas a saber de dónde viene el primer golpe.
Pero si tú te ciegas con la guerra, agárrate, porque te van a llegar, ni siquiera vas a saber por dónde. Pero la paz es un arma esencial en la batalla. Y uno entiende y dice, oh, por eso Dios nos decía que teníamos que calzarnos con la paz del Evangelio, con el apresto del Evangelio. O sea, nos decía, piensa lo que haces, sé consciente de lo que haces. Cuando pises, cuando creas algo, pisa seguro, para que después no te arrepientas, no des un paso atrás. Señor, yo tengo fe en tu palabra, en que tú me puedes salvar. Y fíjense que tiene que ver mucho con el camino de Pedro sobre las aguas. Sorprendentemente la palabra de Dios dice que Pedro caminó sobre las aguas, pero en el principio bíblico básico nos enseña que era por la frialdad de la humildad de Pedro. Cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas, nos habla acerca del mar de vidrio que está en el trono de Dios. Entonces dice que el mar de vidrio que está a los pies del trono de Dios realmente es un agua congelada de la humildad de Dios, de las profundidades de la humildad de Dios. Entonces esa agua congelada que está a los pies de Dios nos marca de la tremenda humildad que tiene el Padre, que tiene Dios mismo. Entonces cuando Jesús vino aquí a la tierra y comenzó a caminar sobre el mar, dice que de sus pies, hagan de cuenta, este es el mar, que de sus pies a sus pasos eran tan firmes y tan fríos, tan humildes, que congelaba, al momento de pisar, congelaba. Por eso podía caminar sobre las aguas. O sea, era el principio que daban. Al momento de dar su paso a su pie, congelaba el mar. Por la humildad que tenía el Señor Jesús. Cuando Pedro comenzó a caminar en el mar, comprendía que él era el Hijo de Dios. Pedro lo creía. O sea, Pedro estaba segurísimo que él era el Hijo de Dios. Y por lo tanto tuvo el poder de Dios para caminar sobre las aguas. Y Pedro iba caminando al igual. Todos empiezan a decir, ¡un fantasma! ¡Ah! Comienzan a asustarse. La historia lo marca así. Todos los discípulos estaban, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y Pedro se levanta entre las aguas y ve que va caminando y le grita, ¡Señor! Si eres tú, déjame llegar a ti sin que me ahogue. Y le dice, ven. Y salta sobre las aguas y comienza a caminar. Pero yo me imagino a Pedro bien aventado. Y comienza a caminar sobre él. Ha de haber dicho que él es Dios. Yo soy Pedro. Él es bueno. Yo soy enojón. Creo que no tengo tanta fe como él. Y se fue hundiendo. Cuando le cayó la realidad. Yo me lo imagino a él caminando por Jesús, porque marca la palabra de Dios que caminó un gran trecho. O sea, que caminó tanto que ni los de la barca podían rescatarlo. O sea, no estaba cerca, no solamente dio un pasito, no, caminó un buen trecho, porque comenzó a gritarle a Jesús, ayúdame que me ahogo. Entonces caminó un buen trecho, pero ¿se lo imaginan? Caminar y de repente sentir el aire, ay, como que estoy haciendo algo raro, y de repente sentir lo frío del agua, el tiempo, las olas, como que ha de haber dicho, no, esto es irreal, no puede ser, yo no sé. Y eso fue lo que lo detuvo su caminar. El que por un momento no creyó lo que estaba haciendo. Perdió por un momento la visión. Y nada más fue un momento. O sea, ni siquiera era el camino, estaba a punto de llegar. Estaba a punto de llegar con Jesús. Y perdió la visión por un momento. O sea, fue un momento. Fue un momento que le cambió todo. Y vemos que se hunde. Pero el principio básico es el principio de la paz. Cuando nosotros tenemos
seguridad y tenemos paz. Cuando las cargas de uno se las deja a Dios y sabe que Dios va a salir con todo. Cuando sus hijas van y lo esperan, usted las ve dormidas en la noche. ¿Por qué cree que están así tan dormidas y tan descansadas? Porque confían, tienen paz que voy a regresar. Tienen Que usted seguridad. les va a dar de comer al otro día, no tienen por qué preocuparse. Mis papás van a ver cómo van a traer la comida. Entonces tienen esa paz, tienen ese descanso. Y eso las hace fuertes. ¿Por qué? Porque si alguien les hace algo, su mamá les va a pegar, corren con su papá. ¡Papá! ¿No? No es su fuerza, es la fuerza del papá. Es la paz que da. Es que cree, Dios da esa misma paz. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la paz de Dios, porque es lo que cubre nuestro caminar. Sus pies, sus pasos cristianos van a ser cubiertos con la fuerza de la paz de Dios, con la fuerza del evangelio o de los evangelios. Cuando usted lee los evangelios y conoce los evangelios, usted no solamente está conociendo la palabra de Dios, sino usted está cubriendo su caminar, lo está protegiendo del ataque del enemigo. La palabra de Dios marca, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y contra gobernadores de estas tinieblas. Nosotros estudiábamos un libro que se llama El Ejército de Lucifer y uno que se llamaba Lucifer como tal. Y otro tema que se llamaba Anticristo. Pero en ese de Lucifer o el ejército de Lucifer nos hablaban acerca de que el enemigo busca destruirnos a nosotros como cristianos. Pero a diferencia de nosotros que estamos ahorita sentados aquí sin ningún problema, no nos damos cuenta que sobre nuestras cabezas o en otra dimensión se está librando una batalla por su vida o por lo que usted está aprendiendo. Que hay enemigos peleando con los ángeles de Dios para que la palabra de Dios no baje a su cabeza. Y que en su cabeza, hay una batalla, una guerra completa. Dios queriéndolos bendecir y lo que nosotros alimentamos diciéndolo, no, es mío. Y ellos jalando, no es mío, no es mío, es mío, es mío. Y al final de cuentas, nosotros somos los que decidimos de qué lado nos ponemos de la batalla. Pero esa guerra se libra espiritualmente. Y nosotros vemos que estas huestes de los aires están regularmente en nuestros pensamientos, volando en nuestros pensamientos, haciéndonos ideas que nos enferman el alma y nos enferman el corazón, que impiden nuestro caminar. Un solo pensamiento de Pedro lo hizo caerse en el agua, un solo pensamiento, uno solo. Lo había logrado, y de entre todas las historias lo más alto, de lo más alto. De lo más alto usted se para en el mar y usted dice, wow, Pedro, eres de veras que estoy sorprendido de ti. Lo más alto. Y por un ataque, se fue para abajo. Y esta batalla que se libra sobre nosotros, llega un momento en el que nosotros necesitamos una protección extra, y Dios lo sabe. Y esa protección extra, nosotros tenemos que buscarla para algo que la palabra de Dios marca, para mantenernos firmes en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Hoy es el día malo. Este tiempo es el día malo. Pero volvemos de este guerrero a esta persona flaquita, así. Vamos a ponerla enfermo, porque no ha comido,
vamos a ponerla más, porque no ha comido espiritualmente, porque no ora, porque no busca a Dios. Sí, sí tiene a Jesús en su corazón, pero lo tiene que aceptar cada 8 días porque se le pierde, se pierde. De repente, ay, no, creo que no soy salvo, tengo que volver a aceptar, ¿no? Así. Entonces, vemos a este guerrero con todas las huestes de maldad sobre de él, que está vivo por misericordia. Y uno dice, no, está aquí por pura misericordia de Dios, de veras, porque es fuerte, fuerte como él solo, o fuerte como ella sola. ¿Por qué? Porque ya le hubieran metido una arrastrada. Díganme ustedes quién creen que realmente va a lograrlo. Pues el que tiene la armadura, nomás con la armadura impone, aunque no sepa usarla. Aunque no sepa usarla. Sí, o sea, viéndolo en el sentido figurado, pues la armadura impone. Entonces, digamos nosotros, hemos hablado de fortaleza. A mí me da mucha risa porque yo me imagino así en mi vida. Cuando hablo de que corta así. Cuando decimos, Dios, apenas llegamos, ¿no? Y levante sus manos y, ay, si usted supiera que apenas pude llegar aquí. Y ore. Pero si no oren toda la semana, no sé ni qué decirle, me siento frío como una paleta de hielo. Y usted entienda la palabra de Dios, no puedo ni verla. Y somos esos cristianos debiluchos, flaquitos, esos que con un soplo nos vamos por allá. ¿Cómo creen que vamos a sostener nosotros una iglesia? Bueno, la iglesia de nosotros, que es el templo de Cristo. No. Por misericordia estamos vivos espiritualmente. Realmente necesitamos alimentarnos espiritualmente. Necesitamos protegernos espiritualmente, extra. Me sorprende mucho. Estamos viendo las cosas bonitas, pero si hablamos de los ángeles de Satanás, ¿cómo nos atacan? Yo les apuesto que no duermen en la noche. No duermen. Y corren, pero sin embargo tenemos esa lucha diaria. A nosotros nos asusta, por ejemplo, el ver que la gente de repente se posiciona o de repente recibe un ataque espiritual tan fuerte que se manifiesta. Pero es un poquito de lo que se vive cada día en casa. Todos esos espíritus están a nuestro alrededor, persiguiéndonos, tratándonos de derribar. Y si aquí te asustas, si tú abrieras los ojos espirituales, te darías cuenta por qué debes de ser un buen cristiano. Tan solamente para poder sostenerte. Es por eso, abra usted tu Biblia en Efesios. Amén. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevamente vamos a leerlo, dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Habla antes de la armadura del cristiano, que es lo que hemos estado hablando. Un cristiano débil que debe de fortalecerse. Ajá. Por lo demás, Pablo dice, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y después vamos a leer el 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después dice, ahora sí, de que estás fuerte, de que tú eres fuerte, vístete de la armadura de Dios. Para que puedas, mínimo, estar firme. Nada más para que puedas estar firme. Contra el ataque del diablo o el acecho del diablo.
que el acecho del diablo, ¿ustedes los ha perseguido un perro que los quiere morder? Ajá. ¿Cómo los acecha? ¿Ah? Y está buscando y descuídate y dale la espalda y te pesca. El acecho del diablo. El diablo nada más está buscando que se descuide para poder atacarlo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme en contra del acecho del diablo. La armadura de Dios te cubre de lo imprevisto. Estoy descuidado, pero me da una mordida en el pie, no me hace nada. ¿Por qué? Porque está cubierto. Estoy descuidado, me aviento una pedrada en la cabeza, no me descalabra. ¿Por qué? Porque tengo el casco. Estoy descuidado, me aviento una bomba, no me destruye. ¿Por qué? Porque tengo mi escudo. Es una ayuda extra, es una cobertura extra al poder del cristiano, la armadura de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que fortalecernos y vestirnos. Si el Señor nos lleva por esta parte de la fortaleza, quiere decir que nosotros hemos pasado la primera etapa, que es el crecimiento, porque usted no le va a poner una armadura a un bebé. Quiere decir que de alguna manera nosotros hemos alcanzado algún crecimiento para poder empezar a saber que hay una guerra espiritual allá afuera, a la que nosotros nos enfrentamos día a día. Y que no vamos a poder estar firmes si nosotros no tenemos esa cobertura extra en nuestra vida. Estamos seguritos aquí, en el nido de dolor de Dios. En el nido de Dios estamos seguros. Pero uno tiene que salir a trabajar, tiene que salir a convivir con la gente, tiene que sobrevivir. Afuera, ok, usted necesita esta armadura. La necesita. Para poder mantenerse firme. Es que antes yo era cristiano. Sí, hace mucho tiempo yo acepté al Señor Jesús. ¿Y por qué no va a la iglesia? No, es que ya no pude, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Probablemente no se vistió con la armadura de Dios. Es que yo sí tuve experiencias con el Señor. Yo sí tuve la sangre, el fuego y el agua. Yo sí tuve el Espíritu Santo. Yo sí. ¿Y por qué ya no sigue? No me pude mantener firme en los problemas. ¿Por qué? No tenía la cobertura extra. No, es que yo alcancé a caminar, fui fuerte, era un cristiano fuerte, era un cristiano firme. Usted me veía y lloraba, ayunaba, estaba ahí. ¿Y por qué no continúa? En el día malo, perdí la guerra. Fui derrotado en la guerra. ¿Ok? Entonces necesitamos la cobertura, la armadura de Dios para poder estar firmes en los días malos. En el día malo. Es lo que necesitamos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está aburrido? No. Cierra usted sus ojos.